Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Oseas. Estamos con este libro porque estamos en el año 745 antes de Cristo, 50, entre 40 y 50 antes de Cristo, y es en el tiempo donde el Señor está advirtiendo de todas las maneras posibles a un pueblo rebelde y pecador que no se vuelve. Estamos hablando del norte de Israel y no se quiere volver. Bueno, lo que habíamos visto era de Oseas, que pasa a ser una especie de actor, digamos, para entenderlo así, con el ejemplo de su vida, de que se case con una mujer adúltera, ramera, y que demuestre la infidelidad de una mujer hacia Oseas, iba a representar la infidelidad de Israel a Jehová. Cari Jiménez, Silvia Rojas, bendiciones, hermana, gracias por estar ahí, Silvia. Yamilca Villanueva, bendiciones de Syracuse, muy bien. Gracias a todos por estar ahí conectados. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que habíamos visto, el último capítulo, repasamos rápidamente, había sido... ¿hasta dónde habíamos llegado? Habíamos visto el capítulo número 3, que tenía que ver con la redención de Oseas, y el capítulo número 4. Veíamos que Jehová contendía con este pueblo rebelde. Y... bien, el capítulo número 5, yo ya me había pasado, había puesto el capítulo número 6. Bien, ahí está, vamos a ir al capítulo número 5. Ahí está, sí, el capítulo número 5. Y veníamos con el tema de mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento, una palabra muy común, una palabra muy común que mucha gente lo utilizan, hasta los analfabetos bíblicos, dicen, no, porque mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Y usted que conoce, hermano de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué más voy a saber? Entonces, mucha gente utiliza ciertos versículos bíblicos para, que tiene que ver con el vocabulario religioso, y no tiene el contexto bíblico del que se está utilizando. Por eso nosotros tenemos que aprender de cómo se utilizan cada versículo conforme al contexto histórico. No nos podemos ir por las nubes. Por ejemplo, cuando lleguemos al libro de Daniel, al libro de Zacarías, vamos a estar hablando de un contexto histórico y de que Dios va a estar hablando a su pueblo de una misma manera. Imagínense de que ahora yo diga, lea el capítulo número 5, y acá nos dice que en el año de 70 después de Cristo va a haber un anticristo que va a ser inmortal, va a tener fuego, va a tener poderes, se va a ir al cielo, va a venir, se van a levantar los dinosaurios, y sacar historias que no están en la Biblia. Por eso hay que estudiar en su contexto cada uno. Ya estudiamos el libro de Apocalipsis, cómo se utilizan los símbolos. Entonces acá nosotros cuando vemos, por ejemplo, que nos habla acerca de mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento, fue destruido porque no hubo conocimiento de Dios, y nos mostraba de cómo este pueblo estaba lejos de Dios. No era que no tenía el conocimiento, desechaba el conocimiento, porque hacían lo que querían. Pero eso sí, se autoconvencían diciendo de que Jehová les había dicho. Y hoy nos pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, justo hoy o ayer, no sé, que estaba hablando con un hombre así en las redes sociales, y no sé qué había posteado, ni me acuerdo ya, y, me pone, no, hermano, Dios hace como quiere. Ese Dios hace como quiere es una justificación para el ser humano para hacer lo que el hombre quiere. Fíjense cómo se justifica el hombre. Hay mujeres pastoras, hermano, usted no es quien para juzgar porque Dios hace como quiere. Hasta las piedras alabarán, no sé qué tiene que ver. Pero lo que vemos es que Dios no es que hace como quiere, porque Dios no es un desordenado que se levanta y hace una cosa y el otro día hace otra y hoy amanece de una manera y hace lo que quiere. No, puede hacer lo que quiere porque es soberano, pero Dios hace lo que está escrito en el carácter que encontramos en las Escrituras. Por eso vemos que este pueblo, de la misma manera, decían que adoraban a Dios, pero sin la Biblia. Medio raro. Adoraban a becerros, pero decían que adoraban para Dios, para Jehová. Adoraban a través de los becerros, adoraban a Dios. Así como hoy adoran a los falsos profetas. Entonces, este pueblo, al aborrecer el conocimiento, significa de que no es que no tiene conocimiento, no es que Dios, bueno, no les dio una Biblia, no les dio palabra, no les dio profetas, no.
Ellos tenían, pero eligieron otro camino. Hoy es igual. Hoy eligen otro camino. Fíjense que por ahí decimos, la Biblia dice, a ver, no sé, en cuanto al don de lenguas, si no hay intérprete, calle en la congregación. Nos vamos a todas las iglesias pentecostales y neopentecostales, todos hablando en lenguas públicamente. Pero si la palabra da un mandato de que no se hable en lenguas y nos encontramos con que vamos a una iglesia y todos están gritando en lenguas, nos estamos dando cuenta de la irreverencia, lo que odian la palabra de Dios, el rechazo que le tienen a la palabra de Dios porque hacen todo lo contrario. ¿Se entiende? No adorarás imágenes, vamos a la iglesia católica y nos encontramos todo con imágenes, con santos y todo tipo de dioses paganos. Entonces, ¿qué significa eso? Tienen la verdad, tienen una Biblia muy hermosa, los católicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, todos tienen Biblias muy hermosas que todos tienen acceso, todos tienen tiempo, nadie podría decir, no, yo no tengo tiempo de estudiar, todos tienen tiempo de estudiar, nada más que desechan el conocimiento. Por eso, mis queridos hermanos, no es por ponernos en una posición especial, no es por ponernos en una postura de que, wow, ¿cómo estudiamos? No, no, no. Pero qué lindo que estemos buscando de Dios la palabra, con estudios sistemáticos, con estudios serios. A ver, cuando hablo de estudios serios es que le damos una dedicación. Podemos tener luz o en cosas podemos no entender en su contexto entero porque somos personas que tenemos una mentalidad finita y estamos corrompidos por el pecado. Pero aún así buscamos la verdad. Entonces, pero el que no aborrece el conocimiento. Y lo que es diferente también es que tenemos un espíritu enseñable, conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque acá las escrituras nos rompió todo el prototipo religioso que teníamos. Las escrituras rompió con toda la falsa religión con la que veníamos, pero fue las escrituras. Entonces, pero el que no sigue engañado, sigue en el error. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Y en el capítulo número 5, que vamos a comenzar ya, vamos a ver que nos habla del castigo a la apostasía de Israel. Acá nos empieza a mostrar la decadencia. Apostasía viene del griego apistemis, que significa desviado del camino. Entonces, cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de la persona que se ha desviado del camino. Entonces, Mauro Vélez, bendiciones, hermano querido, gracias por estar ahí, desechan el conocimiento, exactamente. Después terminan diciendo, yo soy del espíritu, la letra mata. Bueno, la ignorancia te va a matar, así como la ignorancia está matando a este pueblo. Entonces, acá ya nos mostró que este pueblo había rechazado las escrituras, habían desechado. ¿Qué significa desechado? Que venía Amós con una palabra de Dios y lo desechaban. Venían los profetas, venía Elías, lo desechaban. Venía Eliseo, los desechaban. No quieren saber nada con la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que lleva cuando desechamos las escrituras? Cuando desechamos la Biblia, que la cerramos por cualquier motivo, Hoy se cierra la Biblia por motivos de entretenimiento. Acá lo que importa es divertirnos. Entonces va a pasar el hermano Pascualín, va a contar un chiste hermoso que van a venir, un hombre venía caminando y le dijo al otro y nos morimos la risa cuando terminó el culto. Después va a subir el hermano, la hermana Renata, y nos va a enseñar una receta de la paella que, le sale riquísimo. Ustedes no saben lo que es. Con un poquito de azafrán, con un arroz chileno y divino, divino. Y después vamos a bailar un poco porque Dios nos quiere ver a su pueblo feliz. Listo, nos volvemos a casa. ¿Qué es lo que ha pasado? Desecharon el conocimiento de Dios. Podemos ir más a las fábulas. Aparece un Gille Fábulas y se pone a contar historias de ultratumba, de que se va al cielo, que habla con los muertos. Buenísimo, porque decimos, en lugar de ir al cine y ver una película de terror o una película de superhéroe, en lugar de ver una película de Marvel, de los Vengadores, escuchamos a Gille Ávila. Y ahí lo tenemos, a San Gille, volando por los cielos, haciendo milagros. ¡Ay, qué lindo! Sí, es entretenidísimo. Y hasta me da esa emoción de que yo también puedo volar, claro, porque al escuchar eso es contagioso. Bueno, lo que significa es que se ha cerrado la Biblia y que hemos desechado el conocimiento. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la matemática? Desechar el conocimiento, cerrar las escrituras, nos lleva a la apostasía automáticamente, directamente.
Entonces, las iglesias que no abren la Biblia, que no estudian, que no leen, están en apostasía. No, nosotros somos una iglesia sana. Sí, 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 todos dicen que son una iglesia sana. Hasta Cash Luna te va a decir que tiene una iglesia sana. Pero después lo vemos disfrazado de astronauta, después lo vemos hablando con chiribí en otro idioma, y encontramos tantas cosas, pero eso sí, son la iglesia sana. Pero lo que vamos es que las escrituras son las que nos guían, las que nos muestran el camino. Si no hay escritura, es falso. Así de simple. Los que no estudian están en apostasía. ¿Por qué? Porque al no estudiar las escrituras no conocen la voluntad de Dios. Y al no conocer la voluntad de Dios van a caminar con el Dios imaginario que tienen. Y el Dios imaginario que tienen es vengativo contra los enemigos. Me ama mucho, me hace rico. Yo tengo mi Dios que si es el dueño del mundo, si es el dueño del oro y de todo, yo soy su hijo, yo también soy el dueño del mundo. Ese es el Dios que quiero. Un Dios de amor, que nadie se enoje con nadie, que vivamos caminando muy felices en nubes de algodones debemos caminar. Ese es el Dios que nos imaginamos. Ah, y que si me enfermo, obviamente que abra cadabra y sanarme. Y ahora vamos a ver que el pueblo de Israel va a empezar a querer cosas similares, porque van a tener un falso arrepentimiento. Pero bueno, vamos a ver la apostasía para ver un poquito cómo está este pueblo. Entonces, pero fíjense que la apostasía viene porque al no haber maestros que enseñen sana doctrina, al haber un sacerdocio corrupto, porque acá le está hablando a los sacerdotes. Los sacerdotes que supuestamente deberían tener la luz, aborrecieron el conocimiento. Por eso nos dice que también me olvidaré de tus hijos, porque te has olvidado de la ley de Dios. Entonces, Doris Castaño, bendiciones, hermana, gracias por estar ahí. Cristian Enríquez, de Chile. Wilmer León Saltarín, de Colombia. Muy bien, Daisy Alaba Ibardo, de Ecuador. Muchas gracias a todos por estar en estos estudios. Bueno, entonces, Biblia cerrada, pero el problema es que estamos hablando que Biblia cerrada para los sacerdotes. Porque bueno, que el pueblo no abra la Biblia, bueno, no nos justifica. Pero que los sacerdotes no abran la Biblia y ahí nos morimos. Y es ahí cuando yo me muero de la risa con pastores. He hablado con pastores pentecostales que el conocimiento bíblico que tienen, yo creo que mi nene Josué de 7 años tendrá más conocimiento que ellos. Por decirle algo. No conocen la Biblia directamente. No conocen ningún contexto, no conocen nada. No, ellos van y caminan por el mundo. Total, Dios es amor. Entonces, pero ahí estamos viendo que están en apostasía, están lejos de Dios, pero ellos están convencidísimos de que están cerca de Dios. Este pueblo también, este pueblo de Israel antes del cautiverio, no podían creer de que le estén diciendo que se van a ir en cautiverio, ¿no? Si es el pueblo elegido de Dios. Bueno, ahora vamos a ver que Dios les va a empezar a hablar acerca de los juicios por la apostasía. Entonces acá tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con la congregación y la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo número 5 de Oseas nos dice, sacerdotes. Fíjense qué clara que es la palabra cuando está hablando. Oh, sacerdotes. Acá está diciendo sacerdotes. Si vamos a las matemáticas, ¿a quién le está hablando? A los que están ejerciendo el ministerio para enseñar la palabra, para acercarse a Dios, para los sacrificios. A ver, usemos el mismo sentido común. A ver, tratemos de que si hay algún pastor que está con el diezmo, que no se le prenda fuego a la cabeza. A ver, acá estamos viendo que habla a los sacerdotes. Entonces, ¿a quién le va a estar hablando en el capítulo 5? Adivinen, a los sacerdotes. Bueno, utilizamos el mismo sentido común y nos vamos a Malaquías y dice, oh sacerdotes, me han robado con los diezmos. ¿Qué hacen los pastores? Ustedes le están robando como con el diezmo. Y decimos, ¿cómo puede ser? No entendieron nada. Solamente sacan un pequeño versículo para hostigar y para sacar dinero. Entonces, acá vemos que le está hablando a los sacerdotes. Pero recuerden que estos sacerdotes son todos hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración está en el sur, está en Jerusalén. En Jerusalén están los levitas. En Judá están los levitas del sacerdocio de la descendencia de Aarón. Ellos estaban llamados al sacerdocio. Pero en el norte habían sacerdotes de Baal. No había un templo como en Jerusalén. Habían templos para Baal, habían collados altos, habían sacrificios paganos. Entonces, lo que vemos es que a los sacerdotes que les está hablando son porque son falsos.
no fueron llamados por Dios. Entonces, fíjense que va a hablar acerca de Israel, que supuestamente tienen que ser guiados por los sacerdotes, pero ellos crearon su propia religión. Ellos tendrían que haber ido todas las fiestas solemnes al sur, a Jerusalén, donde estaban los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Pero no, ellos mismos pusieron un becerro en el norte, otro en el sur, y en lugar de ir a las fiestas solemnes a Jerusalén, ellos festejaron sus propias fiestas. En lugar de consultar a los sacerdotes y a los sacrificios de los sacerdotes de la tribu de Leví, ellos levantaron sus propios sacerdotes. ¿Les suena un poquito parecido las iglesias cómo se levantan hoy por sí solas? El hermano Pascualín ha soñado que es pastor. Bueno, me junto un grupete de 5 personas, me hago un grupo de WhatsApp y acá está mi iglesia. Somos la iglesia de fuego del cielo del siglo XXVIII. Nosotros. Y la iglesia salva somos. Y después vemos que no tiene ningún requisito de ser un pastor. Pero bueno, acá le va a hablar acerca del castigo de la apostasía de Israel y empieza sacerdotes. Oíd esto, la palabra es para los sacerdotes, es simple. Por eso, cuando van a Malaquías, que no se crean cuando les dicen le están robando a Dios porque no diezman. No, porque le estaba hablando a los sacerdotes y a la tribu de Jacob. Nosotros no somos la tribu de Jacob, no somos Israel. ¿Se entiende? Esto se llama sentido común, que es lo que obviamente no hay en el sistema religioso. Bueno, sacerdotes, oíd esto. Y estad atento, casa de Israel y casa del rey. Fíjense que le está hablando al pueblo de Israel, que son las 10 tribus del norte, y al rey, que el rey era la autoridad máxima. Estaban en una monarquía. Entonces, cuando están en una monarquía, el rey era el que tenía que tomar la autoridad. Por ejemplo, ¿por qué habla tanto de los reyes? ¿Por qué se le hace un énfasis tanto en los reyes? Porque los reyes eran los que influían en la nación, los que tomaban las decisiones. Por ejemplo, cuando Jonás, en el mismo tiempo, en la misma fecha, unos 10 años antes más o menos, había ido a Nínive, que era un lugar donde él no quería predicar, termina llegando a hablar con el rey de Nínive. Y el rey dice, proclamad ayuno, rasgar vuestros vestidos, vamos a buscar a Dios, tal vez se apiade de nosotros. Y llevó a todo el pueblo a que se incline y que se arrepiente. Por eso eran algo muy importante. Eran muy influyentes los reyes. Por eso habla de los reyes. Por eso los reyes tenían unas leyes que tenían que tener una copia de la Biblia, a lo que esté escrito hasta el momento, tenían que tener tiempo para estudiar, para meditar, tenían que tener consejeros, sacerdotes, sumos sacerdotes. No era un chiste, pero bueno, acá era todo chiste. Entonces acá le está diciendo, oíd estos sacerdotes y estar atento, casa de Israel, las 10 tribus, y la casa del rey escuchad, porque para vosotros es el juicio. Oseas le está hablando de que el juicio es para ellos. Ya habían sacado corriendo a Amós. Amós, que había venido de Tecoa, del sur de Jerusalén, por ahí cerquita, 15 kilómetros, había ido a dar profecía. Todo tétrico. Y había un hombre que Amasías se llamaba, que le dice al rey Jeroboam, no, acá nos están hablando y nos están diciendo que nos va a ir todo mal. La tierra no puede soportar estos juicios, decían. No querían saber nada. Acá le vuelve a confirmar, para vosotros es el juicio. Y no lo querían creer, no lo querían entender. Ahora, vamos a una iglesia cualquiera y le decimos que hay juicio y nadie te quiere creer, porque si Dios es amor. Es más, muchas personas viven en juicio, llevan su vida, que es un infierno, y ni se enteran que es un juicio. No son capaces de volverse. Piensan que, bueno, que es el clima, piensan que, bueno, que es la economía, piensan que el cáncer fulminante que tiene, bueno, será la salud, cosas que pasan, y así andan muchos. Entonces, Manuel González, Julieta Guerra, bendiciones, gracias por estar. Entonces, acá le está diciendo, para vosotros es el juicio. Pues, habéis sido en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Versículo número 2. Y haciendo víctimas, fíjense que haciendo víctimas, ¿cuál es el problema? Que los sacerdotes eran los que estaban encargados de guiar al pueblo. Si no los guían correctamente, son víctimas. Lo mismo hoy, los lobos rapaces. Hay iglesias que son inmensas y tienen miles de gente. O hay iglesias chiquitas que tienen poca gente, pero cuando hay un lobo rapaz, una persona que está lejos de Dios, acá nos dice que hacen víctimas. Dicen, han bajado hasta lo profundo. Acá lo que dice el Señor es que tocaron fondo de la inmundicia, de la iniquidad, de la bajeza total. Entonces, por ejemplo,
Yo cuando veo a algún pastor ahí en algún video donde, por ejemplo, una vez vi una mujer que dice, acá tengo un billete, agarra un billete y me está hablando el señor billetín. Y era toda una estrategia para sacarle dinero a la gente. Bueno, han caído lo más bajo posible. Leo Carlevaro, las modas de los milagros. Fíjense que hoy en día todos tienen una mano más larga que la otra. Ni nos enteramos, pero según los falsos profetas modernos, todos tienen una mano más larga que la otra. Entonces te llaman, te ponen delante de todo y te dicen, a ver, miren, miren, yo tengo una mano más larga que la otra. Uy, pobre de mí, fíjense, miren. Entonces, pero si oramos al Señor, miren, en el nombre de Jesús, crece, 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 amén, están las manos iguales, gloria a Dios, amén, amén, amén. Cosas bajísimas. Han llegado a cosas patéticas. Lo vemos a Cash Luna disfrazado de astronauta. Lo vemos a Dante Gebel tirándose al piso, haciéndose el payaso, haciendo chistes de mal gusto o haciendo chistes que no tienen ni gracia. Maldonado, adivinando cosas que nunca pegan una y hacen cosas bajas. Y ahí estamos viendo estos falsos sacerdotes. Entonces, pero el Señor está diciendo que el juicio es para vosotros. Hacen víctimas, son las víctimas los ciegos que lo siguen. Jesús Soriano, Ana Méndez era, claro, el señor Billetín, Ana Méndez era. Ya hay tantos herejes por ahí que... Entonces, lo que estamos viendo es que estos sacerdotes habían caído bajo. Dice, han bajado hasta lo profundo, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Recuerden que el contexto era de que adoraban a Baal, adoraban a Acera. Ellos eran pagos, los sacerdotes que estamos viendo en el norte, eran todos pagos por el rey. ¿Se acuerdan que Acab, cuando iba a ir a una guerra, y decía, no, que vengan los profetas de Acera? Y todos vinieron y le dijeron, no, pero vamos a ganar la guerra, vas a todo victoria, el Señor te quiere bendecir, amén, amén, aleluya. Lo mismo que los falsos profetas de hoy. Ahora, le preguntaron a otro profeta de Dios y le dijo todo lo contrario. Y Acab le termina diciendo, este me odia, este siempre tiene algo en contra mía. Bueno, vemos que estos eran profetas pagos, tenían un salario. Cuando los profetas de Dios no tenían ningún salario, es más, andaban reinando por el mundo. Versículo número 3. Yo conozco a Efraín, fíjense que vuelve a nombrar Efraín, está hablando del norte. Cuando dice Efraín, puede estar hablando de la tribu en particular, una de las 12 tribus, o de las 13, incluyendo la tribu de Leví, bueno. Pero lo que vemos es que Efraín va a abarcar las 10 tribus del norte, porque es una tribu fuerte y va a abarcar todas estas tribus. Entonces dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado Israel. Fíjense lo que dicen. Está diciendo que el Señor obviamente conoce a Israel. Y fíjense lo que está diciendo. Te has contaminado, te has prostituido. Pero fíjense que ustedes le preguntaban a ellos y le decían que eran los mejores del mundo. Ustedes le decían a ellos, es más, todos eran incircuncisos para Israel. Todos eran pecadores para Israel. Todos eran impíos menos ellos. Y fíjense que hoy hablamos con cualquier habitante de Israel, con cualquier judío, y te van a decir que son el pueblo elegido de Dios, que si bien es el pueblo elegido, que Dios lo llamó, pero cuando ya han rechazado al Mesías, han perdido todos. Fue otra historia ya. Pero a lo que voy es que acá la palabra nos dice, se han contaminado, se han prostituido. La palabra nos habla de que son como una prostituta, que se prostituye espiritualmente. Pero hablamos con los judíos y te dicen, no, es más, ustedes son los pecadores, ustedes tienen que hablar como nosotros, tienen que ser como nosotros. Ustedes tienen que adquirir toda nuestra cultura para ser salvos y para ser santos. Ese es el judaísmo moderno. Estos son los judaizantes que andan muy felices por el mundo. Pero lo que habíamos dicho, que el cristianismo, encerrar la Biblia, son los primeros, entonces van corriendo detrás de cualquier moda. Entonces tenemos a princesos con vestidos que dicen que son danzas hebreas, después viene uno con un shofar y dice porque ni saben para qué, pero los hacen. Dicen Shalom, a más no poder, dicen Shaddai, dicen Elohim, y cuando, a ver, todo bien, pero no somos judíos, ¿se entiende? Pero le han vendido de que el pueblo de Israel es especial, que son buenos, que son santos, y la palabra nos muestra otra cosa diferente.
A ver, muchos me dicen es antisemitismo. No, no es eso. Lo dice la palabra. Enójense con Dios. Acá no dice, bueno, Israel, pueblo bonito, pueblo divino, siempre fiel, siempre es perfecto. Nunca dice esto. Bueno, entonces se ha prostituido, se ha contaminado Israel. Fíjense que desde el primer rey hasta el momento y hasta que el cautiverio no va a haber un rey bueno. Se ha contaminado completamente y esto son las falsas religiones. Cheque Brizuela, bendiciones. ¿Dónde queda la iglesia? Yo soy de Argentina, soy un hermano que hago estudios bíblicos desde mi canal de Facebook, de YouTube privado, y tengo un grupo de hermanos de todas partes del mundo. Algunos tienen iglesias, otros no. Solamente nos juntamos a estudiar la Biblia. No es una iglesia, no es un movimiento religioso, no hay que pagar ninguna cuota, no hay que pagar nada. Hay hermanos que lo hacen por amor, pero no es nada de esa estructura religiosa que ya conocen. Bueno, se ha contaminado Israel. ¿Con qué? Con idolatría. Versículo número 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Qué significa? Acá nos está mostrando de que están contaminados y que no piensan arrepentirse a su Dios. Y acá estamos viendo a las personas que no han vuelto a nacer y las que están muertos en sus delitos y pecados, pero encima tienen mucha religión y se vuelven más soberbios, más arrogantes. Fíjense por qué muchas veces decimos, ¿por qué tanta gente sale lastimada de la iglesia? Y decimos, hay peor gente que en el mundo. Y yo les puedo asegurar que sí. Por las iglesias que pasé, encontré gente repugnante, encontré gente maldita, encontré gente de lo peor, hiriente, malos, pero encima soberbios. Encima se creen perfectos, encima se creen santos. Porque yo les puedo decir, yo tengo mis amigos que son fornicarios, sí, algún amigo que tengo por ahí, de toda la infancia estoy hablando. Y sí, por ahí engaña a su mujer, después tengo otro que por ahí hace negocios ilícitos, todo. Pero son mejores personas que muchos religiosos. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito algo, van a estar ahí. Es más, estuvieron ahí. Hay un amor genuino con mis amigos. No está Cristo, no hay nada, pero estoy hablando de persona, de ser humano. Dejemos la religión de lado y vemos que el mundo tiene más piedad que muchos religiosos. ¿Por qué? Fíjense cómo funciona esto. Personas que llegan a Cristo o a una iglesia, en lugar de que le digan arrepentite de tus pecados, estás muerto en tus delitos y pecados y si te moriste vas al infierno, si llegás a Cristo y no te dicen que sos un pecador, no te dicen que te tenés que arrepentir, y es más, te dicen de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, lo que vamos a tener es un pecador que no ha sido redimido, que no ha sido perdonado, que no ha conocido a Cristo, pero que sí tiene el orgullo y la soberbia de creerse que es salvo, de que es una criatura especial y que Dios lo ama mucho. Ese es el problema. Por eso encontramos con gente muy dura que no ha vuelto a nacer, pero están convencidísimos de que son salvos. Y esto es lo que está pasando acá, pero no piensan en convertirse. Fíjense que hay veces que hablamos con personas donde le hablamos de las lenguas espirituales, pentecostales y lo que sea, y vamos a la Biblia y no lo quieren aceptar. Versículos tan simples. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y ahí están las pastoras. ¿Qué es lo que van a ver? No piensan convertirse a Dios. Decimos, ¿cómo puede ser? Le leemos un versículo, está escrito en la Biblia así. ¿Lo crees? No. Yo digo a mi mamá que es testigo de Jehová. Y le digo, Jesucristo es Dios hecho carne, es el Dios encarnado. No, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es una persona buena que vino a la vida y le fue un poco mal en la cruz, pero nada más. Y le voy a los versículos donde dice Jesús es Dios, y nos es nacido un niño fuerte, Dios fuerte. Está escrito, sí. ¿Lo crees? No. ¿Y cómo puede ser? Pero está en la Biblia, pero no lo creen. Bueno, estas personas tampoco. Esto quiere decir cuando no quieren cambiar su manera de vivir. Esto es cuando ya han hecho su estructura religiosa, ya nada los va a cambiar. Por ejemplo, hagan de cuenta que hoy lo tengo a Guillermo Maldonado acá sentado. Y hagan de cuenta que yo lo voy a llevar al arrepentimiento, al perdón de sus pecados, al que vuelvan a hacer, y de que todas las abominaciones que hizo en el sistema religioso, Dios lo puede perdonar y le predicaríamos todo eso y con mucho gusto. ¿Pero qué te van a decir? No lo acepto.
No, no quiero. No, no, porque yo tengo un Dios de poder, yo tengo otro Dios, que puedo vivir como quiero y me puede bendecir. Este pueblo también tiene otro Dios que según ellos los podía bendecir como ellos querían. Entonces, exactamente, toman lo que le convienen, como me dice Mec-L. Entonces, este pueblo que está contaminado, que se ha prostituido, no piensan en convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de fornicación. Eso que me están diciendo que toman lo que le convienen es un espíritu de fornicación espiritual. De que yo estoy siguiendo a Cristo porque Él me hace rico y famoso y me soluciona todos los problemas. Eso es una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque estoy chantajeando a Dios, porque soy una persona repulsivamente interesada, una persona que nada más sigue a Dios por lo que me va a dar y no por amor. Y ahí es donde estamos viendo la situación de este pueblo. Entonces, está diciendo que tienen espíritu de fornicación que estaba en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Qué significa esto? No conocen a Jehová. Ellos vivían hablando de Jehová. Ellos vivían hablando de la ley. Ellos vivían hablando de Moisés. Ellos vivían hablando de David. Ellos vivían hablando desde que se levantaban hasta que se dormían, se la pasaban hablando de religión. Pero ¿cuál es el tema? Que no conocen a Jehová. Y es ahí donde van a venir algún evangelicoide y te va a decir, yo sí conozco a Dios, porque yo levanto mis manos al cielo y desciende una presencia y yo siento burbujitas en la piel, me voy al tercer cielo y lo veo al Padre que está ahí, me lleva al infierno, le digo, Padre, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, no, tampoco. Lo que significa es que no conocen a Jehová, ¿qué cosa? La santidad de Jehová. No conocen de que Dios es santo. Entonces, lo que nos imaginamos es que Dios es mi cuate, que Dios es mi pana, que Dios es mi brother, que Dios es mi mejor amiguete. Entonces, podemos pecar que mi Dios me perdona todo y no entendemos el carácter santo. ¿Se entiende? Porque solamente tenemos el carácter de amor y no un amor basado en la justicia, no, un amor romanticón, de hacer lo que quieras que yo te amo mucho. Una especie de cómo era el amor de David con Absalón. Absalón hacía lo que quería y él tenía el amor del padre. Entonces el padre inconscientemente le decía, Absalón, hijo mío, mata a tu hermano Amnón tranquilo, que papi te ama mucho y seguía adelante. Absalón, hijo mío, si vas a vivir en lo de tus abuelos, quédate ahí, viví como un rey, no busques trabajo porque papi te ama mucho. Entonces cuando viene Absalón al reino, Absalón, hijo mío, quemaste los campos de Joab, del general, no importa, papi te ama mucho. Bueno, y ahí tenemos a Absalón, que termina usurpando el trono. ¿Por qué? Por tener un padre permisivo. Pero muchas veces pensamos que tenemos un padre así como Dios, un padre así como David, que sería Dios, y caminamos así por la vida, pero no es el carácter de Dios. Estos hombres no conocían la santidad de Dios, no sabían que Dios era santo. Así como el sistema religioso de hoy no conoce la santidad de Dios. No tienen temor de Dios porque no han vuelto a nacer. Entonces, lo que vemos es que este pueblo no conoce la santidad de Jehová. Versículo número 5. ¿Y qué es lo que dijimos? Cuando no conocemos la santidad de Dios, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, lo único que nos creemos es que somos merecedores de todo. Porque claro, no tenemos noción de realidad de los pecadores que somos. Entonces, Dios está conmigo, Dios me quiere bendecir y Dios está pendiente de mi vida. Y tenemos un pueblo egoísta. Fíjense que en el versículo número 5 nos dice, la soberbia de Israel les desmentirá en su cara. La soberbia, esto es lo que pasa, lo que les acabo de decir. Personas que llegan a una iglesia o a un sistema religioso y no se arrepienten de sus pecados y empiezan a caminar en religión, lo que va a suceder es soberbia. A ver, un alto porcentaje de las iglesias, del 95% de las iglesias les podría llegar a decir, un 100%, bueno, seamos un poquito más, 98% son soberbios. Estamos hablando soberbios delante de Dios. ¿Por qué? Porque el soberbio es una persona que piensa que puede vivir sin Dios. No necesito de Dios. Voy a la iglesia porque le estoy haciendo un favor a Dios. Porque Dios se muere si yo no voy.
Y ahí encontramos post. La otra vuelta encontré un post que decía, hijo, orá, que te extraño, necesito oír tu voz. Fíjense si Dios va a estar así delante de un pecador. Hijo, por favor, orame, que necesito hablar con vos porque te extraño. ¿De dónde sacan esas cosas? Eso es una locura. En su misericordia Dios te dice que ores o que te vuelvas para que no te venga lo que te espera. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Pero muchas veces pensamos que Dios no, me busca porque yo soy tan bonito. Como en una iglesia apóstata donde yo iba, un pastor que era muy vago, decía de que él estaba siendo pastor ya, ¿eh? Él decía que él se estaba escapando a los llamados de Dios, que él quería hacer otras cosas, pero Dios siempre lo busca porque lo necesita, decía. Y al final siempre Dios me viene a buscar. Porque claro, habrá cosas buenas en él seguramente. ¿De dónde sacar? Eso es soberbia. Está bien, lo decía con cara de tonto, con una mirada al cielo perdida, diciendo así, haciéndose los payasos, pero eso es soberbia. Y yo tengo un don para sacar la soberbia de los religiosos. ¿Ya saben cuántas? Pero no es de malo. ¿Saben cuántas personas vienen con el amén, aleluya, yo soy humilde, si Dios quiere, si el Señor está con nosotros? Yo les saco la Biblia 2 segundos y explotan de soberbia, explotan de arrogancia. Gente analfabeta que jamás leyeron la Biblia te quieren enseñar la Biblia de repente. Porque la Biblia no dice esto, pero acá lo dice. No, pero no. ¿Y qué sabes si jamás leíste la Biblia? Bueno, el soberbio explota, salta. Y acá vemos que la soberbia de Israel desmentirá su cara. Entonces va a salir todo a la luz, nos está diciendo. Israel, Efraín, tropezarán en su pecado. Entonces acá lo que nos está diciendo es que al llevar tantos años en pecado, ya es evidente de que van a caer. Y Judá tropezará también con ellos. Acá estamos viendo que 136 años creo, más adelante, va a caer Judá. ¿Se entiende? Pero Dios va a tener misericordia de Judá. Van a ser cautivos por Nabucodonosor. Entonces, lo que le está diciendo es que más adelante va a caer Judá. Tampoco va a dar por inocente al culpable, pero hay un pacto que es a David, porque por ahí va a venir la descendencia mesiánica. Por eso no va a desaparecer Judá. Entonces, lo que va a suceder es que van a ir en cautiverio, pero van a volver. Van a levantar los muros nuevamente. ¿Se entienden? Entonces, versículo número 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. No le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Qué está diciendo? Acá nos está diciendo que van a buscar a Dios, que estas personas, el pueblo de Israel, con sus ovejas, con sus vacas, andarán buscando a Jehová. ¿Qué significa esto? Haciendo sacrificios. Ellos van a querer buscar a Dios. Ellos van a querer llevar sacrificios, ovejas, corderos, todo tipo de animales, van a querer hacer ofrendas, hacer fiestas solemnes, pero está todo contaminado. Es todo inmundo y Dios no acepta este tipo de ofrendas. Por eso si vos te estás en una iglesia apóstata, por más que diezmes, por más que ofrendes, fíjate que te va a ir mal. No vas a prosperar, porque no está nada en su lugar. Entonces, dentro de una falsa religión, lo único que hay es apostasía, que esto es lo que estamos viendo acá, lejos del camino. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que está diciendo es que buscarán y no le hallarán. Entonces, y lo que dice es que, porque se apartó de ellos. Entonces, hagamos un pacto de fe, vamos a darle al Señor lo que es de Él. Bueno, le damos una ofrenda, le damos todo el dinero que tenemos hasta lo último y no vamos a ver ninguna retribución de parte de Dios. No vamos a ver ningún síntoma de que Dios esté con nosotros. ¿Por qué? Porque están todos los cielos cerrados. Dios no te va a responder por la falsa religión. Que nos quede bien claro. Algunos dicen, no, yo no tengo iglesia, pero bueno, con tal de congregar, me congrego en cualquier lugar. Total, no. No, porque Dios no está en la falsa religión. ¿Por qué? Porque Dios estableció medios de gracia. Una manera se llega a Dios, y como Dios quiere, no como el hombre quiere. Pregúntenle a Caín cómo le fue con la ofrenda, que él quiso llegar a Dios como él quería. Y Abel fue acepto porque hizo como Dios quería. ¿Se entiende? Entonces acá, estas personas van a buscar a Dios, van a hacer sacrificios, todo, y no le hallarán. Y así vemos el sistema religioso moderno. Están en los juicios, o pronto a llegar a los juicios,
y lo siguen buscando, pero dentro de la religión corrupta. ¿Y de qué te sirve? Hagan de cuenta que estoy azotado por Dios, estoy en un juicio crítico y me voy a la iglesia a hablar en lenguas. Me voy a la iglesia a danzar hasta que la presencia de Dios solucione. O me pongo a decretar de que el problema que tengo, Dios me lo solucione. ¿Ustedes se creen que Dios va a cambiar de opinión? Hagan de cuenta que yo estoy en la iglesia de Maldonado. Decreto, declaro, soy un princeso, todo bien. Bueno, sí, amén, amén, Dios está conmigo. Bueno, me agarra un cáncer fulminante y me quedan 5 días de vida. Podría volverme de un corazón contrito y humillado a Dios, o puedo volver a la religión. Entonces voy a declarar, voy a hacer un ayuno de 5 días, aunque así me muera, como dice Gigi Ávila, que tenía un problema, y se pone a orar hasta que Dios lo solucione. Si no, y claro, y Dios, como no le queda otra, pobre Dios, le dice, sí, tenés que cumplir porque te hizo un ayuno. Entonces viene Gigi Ávila y te dice, acá están, te doy 10 días de ayuno. Y entonces Dios tiene que agarrar el hambre y, ay, sí, te tengo que pagar. ¿De dónde sacan esas cosas? Eso es un Dios imaginario. Entonces yo tengo un cáncer fulminante, estoy en una falsa religión y en lugar de volverme a Dios estoy declarando que se sana. Estoy ayunando para que se sane. Le estoy reclamando a Dios, que soy un hijo del reino de los cielos, que me sane. Llamo al grupo de intercesión y todo el grupo empiezan a patear, a golpear, que lo sane y que lo sane. Después viene el pastor, te da un pañuelo con aceite y con flores aromáticas y empiezan a hacer locuras. Entonces, ¿ustedes se creen que Dios va a cambiar de opinión si seguimos en la falsa religión? Entonces, lo que está diciendo que van a buscar a Jehová y no lo hallarán en el medio de la aflicción. Esto es lo que pasa en el sistema religioso. Personas afligidas que Dios los quebranta y no se vuelven a Jehová, no se vuelven a Jesucristo, porque siguen dando vuelta en la falsa religión. Se deciden a ofrendar más, a diezmar más, a darle más sacrificios religiosos a Dios. Entonces, la persona que está en el sistema religioso corrupto está afligido, está en un juicio y lo que dice, ahora no voy a faltar más a la iglesia. Cuando el Señor te está diciendo, no es lo que quiero. No, no, ahora voy a diezmar todos los días y no solamente voy a diezmar, sino que voy a ofrendar. No es lo que quiero. Y después aparece otro, no, Señor, yo me voy a azotar en la espalda. ¿Para qué? Te va a decir el Señor. ¿Y para el perdón de los pecados? ¿Para qué va a ser? Y ahí está el hombre que ha llegado a la locura un poco más. Entonces, lo que vemos es que van a buscar a Dios en el medio de la aflicción y van a seguir haciendo sacrificios, van a consultar a los profetas de Baal, van a seguir de la misma manera y obviamente que no los van a escuchar. Dios no lo va a escuchar porque se han apartado. Versículo número 7. Contra Jehová prevaricaron. Acá está hablando de que es continuo el pecado, de que no hay un arrepentimiento, que no hay un cambio, porque el pecado nos podemos arrepentir, siempre vamos a caer en pecado, pero nos arrepentimos. Entonces, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Fíjense que está hablando nuevamente. Oseas nos habla acerca de los hijos de fornicación. Y acá vuelve a hablar de hijos extraños. ¿Qué significan los hijos extraños? Hola Nelly Rojas, bendiciones. Entonces, lo que significan los hijos extraños significa de que tienen que nacer hijos de Dios. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio a toda criatura, a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, le hablo de que es un pecador, de que la condena, la paga del pecado es la muerte y que le espera el infierno, pero que hay buenas noticias que en Cristo Jesús se pueden ser perdonados todos los pecados y puede recibir la vida eterna y volver a nacer. Entonces, cuando personas reciben el evangelio, se arrepienten y vuelven a nacer. Luego, son personas que están instruidas en palabra y tenemos hijos de Dios que han nacido de nuevo. Pero acá con esta falsa religión han nacido hijos extraños. ¿Se entienden? Acá están naciendo hijos princesitos. Como ser, por ejemplo, no pasa por la edad, sino por una persona que ha vuelto a nacer. Pero una vez vi en una iglesia, tenían en el perfil de Facebook un hombre que se decía que era pastor, y había una niña, no sé, 7 años, supongan, o 8 años, más de eso no tenía. El púlpito era más grande que ella, y ella predicaba la palabra de Dios. Entonces se puso a predicar la palabra de Dios, y no solamente predicaba la palabra de Dios en un púlpito, en una iglesia, ahí vemos que cero temor, sino que después se pone a ministrar. Y llegamos a, bueno, tocamos fondo. Y después veía a la nenita
que toda la gente se arrodillaban y la nenita le ponía la mano en la cabeza y oraba. ¡Vaya, padre! ¿Y qué vemos ahí? Hijos extraños. Criaturas que no tienen la culpa, que han nacido en un contexto religioso adulterado, prostituido. Entonces ahí es donde nacen los princesos. Ahí es donde nacen los que viven decretando. Una vez yo estaba con una persona, no era un amigo, pero sí muy religioso, y estaban que se compraba una casa, que no, que alquilaba, algo de eso estaban, ni me acuerdo ya. Y viene una nena de 13 años y dice, no, el Señor me dice que te va a dar esa casa. ¿Y qué veo en esa pobre nena? Y la veía vestida como el mundo, queriendo mostrar cosas como el mundo. ¿Y qué vemos ahí? Hijos extraños. Dios dice, estos no son mis hijos, no son los principios y los valores que Dios tiene para los hijos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo es que esta falsa religión ha engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Dios está hablando de que va a ejecutar los juicios a toda esta nación apóstata. Esto es apostasía. Versículo número 8. Tocad bocina en Gaba. Cuando habla de tocar bocina, tocar trompeta, significa una alarma, significa un llamado de atención. ¿Se entiende? Es como decir, tocar trompetas, es como un anuncio, como despertate. A esto los está llamando. En Gaba, está diciendo que tocar bocina en Gaba, trompeta en Ramán, sonad alarmas en Betel, en Bet Aben, perdón, tiembla, oh Benjamín. Entonces acá está hablando a todas las regiones. Acá cuando estamos hablando de Benjamín ya se está hablando del sur. Está hablando de siempre Judá y Benjamín venían unidos. Entonces, tiembla, oh Benjamín, ya está hablando también del sur. Por eso las profecías son para los dos en este pueblo dividido. Versículo número 9. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Fíjense que está anunciando que en el sur van a llegar los juicios, pero lo que nos está diciendo es que en Israel hice conocer la verdad. No tienen ninguna excusa. Envió a Elías, envió a Eliseo, envió profetas constantemente, envió a Amós, ahora está enviando a Oseas, y constantemente en estos más de 200 años de historia, desde el primer Jeroboam hasta el segundo, que es todo el periodo que estuvimos viendo, anunció el evangelio por todas partes y no se arrepintieron nunca. Entonces el Señor siempre les habló con la verdad. Versículo número 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Acá estamos viendo que todo bien, en el sur está el pacto, todo bien, en el sur está el pacto davínico, en el sur va a venir la semilla mesiánica, van a ser el Cristo, en el sur está Jerusalén, en el sur está el templo de Salomón, en el sur está el arca, en el sur están los levitas, pero aún así, aunque estén en la religión correcta, por decirlo así, aunque estén en el método de adoración correcto, no significa de que el hombre sea un pecador, porque yo puedo tener sana doctrina. Fíjense, Judas tenía una doctrina la mejor que pudo haber, la de Jesucristo, pero se perdió. Entonces, ¿saben cuántos teólogos se van a ir al infierno? Y nosotros pensamos que porque saben un poquito de Biblia, no, ¿cómo van a ir al infierno? No tiene nada que ver. Yo puedo enseñar muy bonito la palabra y vivir muy desobediente. Entonces, Dios no va a juzgar a las personas por el conocimiento, sino por el comportamiento, por la conducta. Ahora, el conocimiento es algo necesario para poder llegar a una santificación de excelencia. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos hablando que están traspasando los linderos, como que Judá sigue transgrediendo, pero están en un tiempo de prosperidad los dos. Entonces, como están tranquilos, ellos confiados de que Dios los está bendiciendo a todos. Versículo número 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de las vanidades. ¿Qué vemos? Efraín, que es el norte, en pos de las vanidades. Ya habíamos visto de que vivían en casas con piedras entalladas, los reyes tenían cama de marfil, tenían casa de verano, casa de invierno, claro, porque cuando hace frío se van a la casa de verano, cuando hace calor se van a la casa de invierno. Entonces lo que nos está mostrando es que ellos vivían en vanidades. Fíjense hoy cómo están viviendo las iglesias modernas. Ponemos como ejemplo las iglesias más conocidas, como las de Cash Luna, Joel Austin, y gente así que están detrás de las vanidades.
detrás de las riquezas. Y hay iglesias que dicen, no, nosotros no somos así. No, ustedes porque no tienen el dinero para ser como esas iglesias, pero si no serían iguales. ¿Se entiende? Entonces, versículo número 12. Yo, acá dice el Señor, yo, pues, seré como polilla, Efraín. Fíjense que Dios es el que ejecuta los juicios. Pero el hombre dice, no, como yo tengo un Dios bueno, no me va a ejecutar un juicio Dios. Lo que sucede es que Satanás está desatado. Entonces yo nada más tengo que atarlo con mi boquita y ahí es donde se queda todo controlado. Pero Dios no, Dios, no, acá Dios es el que está ejecutando los juicios y aplicando disciplina. Entonces, exactamente, conocimiento y puesta en práctica. Exactamente, conocimiento solo no hacemos nada. Y práctica sola tampoco no hacemos nada. Porque hay muchas personas, a ver, hay muchas personas que estudian mucho la Biblia y no oran. Eso los vuelven personas fuertes, personas duras, personas que no tienen amor, que no tienen, entonces al dar mucha palabra, y no tienen la docibilidad de tener una práctica y de tener una vida dócil con los hermanos. Eso es lo que sucede cuando se estudia y no se ora y no se pone en práctica. Se ponen muy duros. Por eso a veces, vieron que muchas veces encontramos a personas predicando que decimos, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Hijo de Satanás, ¿de dónde sacaste eso? Porque Cristo murió. Y decimos, pero ¿cómo vas a evangelizar así? ¿Cómo vas a predicar así, con esa maldad, con ese odio, con ese desprecio? Y vos, cara de rana, vos que andas hablando, y personas que andan así predicando. Vos, gordo feo, y andan hablando así, ¿pero por qué? Porque leen la palabra, la estudian, hasta tienen versículos bíblicos y hasta se aplican, pero no tienen práctica, no tienen oración. Entonces, cuando hay solamente palabras, suceden esas cosas. Personas que te van a decir, usted es un pecador. Claro, ellos también lo son, pero no se ven. Pero tienen conocimiento bíblico, son soberbios. Entonces, el que tiene el conocimiento bíblico solo es perjudicial. Pero también tenemos personas que tienen práctica, pero no tienen Biblia, no tienen conocimiento. Entonces, hay personas y que se vuelven buenistas. Entonces, la persona que no tiene Biblia quiere vivir portándose bien. No, hermano, no hay que hablar mal de nadie. Ay, no hablen de Biblia, no hablen de doctrina, porque después de todo, Dios no quiere que nadie se pelee. No, hay que, oremos por el hermano, no, el hermano. Eso porque no tienen Biblia, no tienen conocimiento. Entonces, quieren practicar algo y lo que pueden practicar es lo que tiene el hombre, buenismo, querer ser buenos. Y ahí tenemos a los princesos del reino de los cielos que se ofenden por todo, que no pueden confrontar nada, que no pueden... Entonces hay que tener un término medio. Hay que tener conocimiento bíblico, aplicarlo en mi vida, y cuando lo aplico en mi vida voy a tener el amor y para dar amor y conocimiento. ¿Se entiende? Viene de la mano. Entonces acá el Señor está diciendo, yo seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Acá está hablando de que se vienen los juicios, es inevitable. Versículo número 13. Y verá Efraín su enfermedad. Efraín, o sea, el norte, ¿cuál es la enfermedad? Que no se está viendo en el espejo. Este es el problema de muchos hermanos, que no se pueden ver pecadores. Por eso, qué palabra dura, difícil, qué palabra de Dios, pero para el hermano, no es para mí, si yo soy perfecto. Como una vez un hermano me dice, no sé en qué estoy pecando, la verdad que no tengo ni idea porque tengo todo en su lugar. Bueno, el primer pecado es que jamás abriste la Biblia. Entonces, lo que vemos acá es que verá Efraín su enfermedad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la enfermedad de Efraín? La falsa religión. Esta es la enfermedad. Entonces, al haber una falsa religión, lleva una manera de vivir fea, lejos de Dios, sin principios, porque Dios no está en la religión falsa. No sé por qué creen la gente que Dios va a estar igual. Está bien que Dios está en todos lados, pero no se manifiesta, no te guía, no te habla en la religión falsa. Porque has decidido caminar tu propio camino. Entonces, verá Efraín su enfermedad significa que en el medio de la angustia, en el medio de la aflicción, va a ver su pecado. La única manera que hay. Entonces, y va a ser la falsa religión. ¿Se entiende? Y Judá, su llaga, acá nos muestra que Judá también va a ver su propio pecado. Que Judá siempre estuvo un poquito mejor, pero nos muestra de que el pecado, Dios va a ejecutar el juicio. Continúa. Irá entonces Efraín a Asiria. Fíjense que acá ya está dando el nombre de quiénes son los que los van a llevar en cautiverio, que van a ser los asirios. Los asirios se van a empezar a reunir, van a empezar a conquistar todo y van a hacer una
potencia y van a ser algo muy fuerte en la época. Enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. ¿Qué significa esto? Que cuando se choquen la cabeza contra la pared, que cuando llegue el juicio, van a ver su enfermedad, que van a decir, soy un religioso. Todo esto lo que hacíamos es falso. Van a decir, le voy a pedir ayuda al rey y el rey está peor que yo, está en vergüenza. Está atrapado, el rey no me puede salvar. Él no os podrá sanar. No podrá curar las llagas el rey, porque el rey va a ser el primero que está avergonzado. Entonces ahí se van a sentir desnudos, pero van a ver su pecado. Hola Cristina Torres, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verte. Entonces, versículo número 14. Porque yo seré como león a Efraín. Cuando está hablando de león, no está diciendo, ay, qué lindo el leoncito, qué mimoso, porque a veces pensamos que es un leoncito de peluche. Pero acá estamos hablando del rugido del león. Esto cuando lo vimos en Amós, hablaba como un león, como un rugido de furia, que ya tenía su presa. Bueno, acá le está hablando porque yo seré como león a Efraín, que tiene su presa, como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, yo me iré. Dios es el que está haciendo la obra. Entonces, y no habrá quien los liberte. ¿Qué significa? Que Dios establece, esto no es una lucha entre Satanás y Dios. Esto es lo que el cristiano princeso piensa de que todo es una lucha con Dios. Entonces yo tengo un problema y Satanás está, y Dios me quiere bendecir, pero no puede. Entonces algo tengo que hacer, orar, reprender, y Dios me quiere bendecir, pero no puede porque está Satanás ahí luchando. ¿De dónde sacaron eso? Dios es soberano. ¿Se entiende? Entonces, no habrá quien los liberte. Dios establece, Dios determina. Y dicho y hecho, nadie los salvó. Y ahora en el capítulo número 6, vamos a ver que ante todo esto, vamos a ver qué es lo que hace Israel. Exhortación, exhortación. Recuerden que ya habíamos visto que cuando vino Amós y habla con los sacerdotes y todos, el sacerdote le dice, ¿por qué no te vas a trabajar a tu casa? Hey, adivino, hey, vidente, le dice, no, adivino no, vidente. Hey, vidente, ¿por qué no te vas a tu pueblo a trabajar allá? Y dice, no, yo no soy ni profeta, no soy nada, no estoy buscando trabajo. Entonces decía, no vengas a perturbar a nadie acá, andate para allá. Lo habían echado a Amós. Después vamos a ver cómo le va a Jeremías y a Isaías, cómo lo tratan también. Pero acá vamos a ver que ahora con Oseas, ante toda esta palabra que le está dando Israel, vamos a ver de que ellos va a haber un falso arrepentimiento, que esto es lo que pasa en muchos de nosotros. Cuando tenemos una palabra de exhortación que te reprende, que te da en el medio de la conciencia y te retuerce para un lado, para el otro, que te sentís sucio y que decís, ay, sí, voy a cambiar, pero ay, el día de mañana. Entonces, delante de los ojos del hombre, ay, Señor, acá está tu hijo, estoy arrepentido. Después nos levantamos y seguimos viviendo igual. Yo conocía gente así, gente que a la hora de orar, ¿saben cómo lloraban? Que tendrían que ser actores, porque lloraban, gritaban, se ponían de rodilla, las caras de tontos que ponían, ni se imaginan, perdón que habla así, pero no se daban cuenta lo ridículos que eran, porque se arrodillaban, miraban al cielo y encima que lloraban, abrían la boca así, y Señor, y encima después hacían como que entraban en trance, como que hablaban con Dios. Bueno, así estaban, pero de arrepentimiento, cero. Y esto es lo que vamos a ver ahora, que después de esta exhortación que le habla a los sacerdotes, el castigo por la apostasía les muestra el pecado, nos dice, bueno, en el versículo antes del capítulo 6 nos dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Bueno, acá está diciendo de que este pueblo van a buscar en el medio de la angustia, antes no. Y acá así como somos nosotros, somos muy duros, muy necios. Y ahora fíjense cómo va a hablar el pueblo de Israel. Y acá está el lenguaje religioso que ya todos conocemos, que todo el mundo habla así. Entonces, fíjense lo que dice el pueblo de Israel, porque podríamos decir, bueno, Oseas le da la profecía, les habla, les dice esto, les dice lo otro, y este pueblo dice, capítulo 6, porque recuerden que a Amós lo sacaron corriendo, decían, andate a tu casa, las cosas no pueden pasar no lo creemos. Pero ahora es diferente porque dicen, venid y volvamos a Jehová,
Amén, aleluya. Vamos a la malla. Bueno, ¿y cuántas iglesias están así? Volvámonos a Jehová, los exhortamos, los reprendemos, hablamos del pecado. Nos tenemos que volver a Jehová. Amén, sí, gloria a Dios, amén, amén, amén. Dice, ¿por qué Él arrebató? Él nos curará. Amén, es Dios, Él es el soberano, gloria a Dios, porque Él nos arrebató, pero Él es el que nos va a curar. Es Cristo, la luz, el camino, la verdad y la vida. Hirió y nos vendará. Amén, gloria a Dios, es Cristo el camino, la verdad y la vida. Y ahí está todo el pueblo saltando y te ponen una música fuerte para que todo... Y vemos una euforia y unas palabras religiosas de personas que, fíjense, lo estamos escuchando y parece que es real. Volvámonos a Jehová, están diciendo. Y cualquiera dirán, ay, mirá al hermano, qué hombre de Dios. Mirá cómo se convirtió, qué varón de Dios, mirá cómo va a servir, qué hombre de Dios. Hay personas que seguían por esto. Pastores que seguían así. No sé hasta qué punto pueden llegar cegueras que por ahí a un cristianoide se le ocurre ponerse una corbata, no faltar por 3 semanas a la iglesia, lleva una Biblia, hace 3 preguntas, habla de la Biblia un poco y dicen, este tiene un llamado, Dios lo va a usar. No, espera unos 3, 4 años, vas a ver si no se lo lleva el viento y si perdura, gloria a Dios. No nos tenemos que guiar por los ojos, porque hay muchos que empiezan bien, después terminan mal. Entonces, acá estos hombres están hablando en un vocabulario religioso. Volvamos a Jehová, tienen en mente volver a Jehová, porque Él nos arrebató, pero Él nos curará, me está diciendo. O sea que están reconociendo y también tiene fe. ¿Cuántas personas tenemos que decimos, no, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a libertar, el Señor está con nosotros? Y Él nos vendará, nos hirió y Él nos vendará. Versículo número 2. Nos dará vida después de los 2 días, en el tercer día nos resucitará. Fíjense que hasta tienen un lenguaje religioso y están hablando de los hombres del norte. Fíjense cómo hablaban estos hombres que eran profetas de Baal, profetas de Acera, falsos profetas y estaban hablando de Dios. Volvamos a Jehová. ¿Se entiende la sutileza del engaño? Hoy también van a cualquier iglesia y todos son hijos de Dios, todos hablan de Jesús y del Espíritu Santo. Bueno, volvamos a Jehová, Él nos curará, Él nos vendará, Él nos resucitará el tercer día. Tienen Biblia, fíjense que está hablando de que después Cristo resucita el tercer día, está hablando de Biblia, están hablando. Decimos, wow, qué lindo. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vamos a vivir por Jehová. Y decimos, wow, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hasta el momento? Que es todo mentira. Que es todo un lenguaje religioso solamente. Y esto es lo que vemos cuando vamos a la iglesia. Que hablan de Dios, que hablan de Jesús, amén, aleluya, nos arrepentiremos, haremos tu voluntad, Padre, lo único que queremos hacer es agradarte a ti, Señor, solo vivo para ti. Y después vemos que sus hechos demuestran todo lo contrario. Esto estamos viendo en Israel, que no hay ningún arrepentimiento. Por eso nos habla de un falso arrepentimiento. Ellos están diciendo, sí, nos vamos a volver a Jehová, sí, Él nos va a sanar, Él nos va a resucitar, Él nos dará vida. Suena muy bonito, pero Dios te dice, todo bien, pero yo quiero obras. Entonces, las palabras se las lleva el viento, siempre con todo lo mismo. Entonces, un hombre, una mujer te puede decir te amo, te amo, te amo, pero las palabras se las puede llevar el viento. Entonces, lo que hay que ver son las obras. Entonces, yo puedo hablar muy bonito, todo, pero lo que tiene que ver son las obras. ¿Se entiende? Yo puedo prometerle muchas cosas, pero lo que importan son las obras y no mis palabras. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo es, Él nos resucitará el tercer día y viviremos delante de Él. Suena romántico. Fíjense que el religioso siempre endulza todas las palabras religiosas. Somos todos el pueblo de Dios, pero todo un lenguaje religioso lo único que hay. Fíjense lo que dicen ahora, y van por más. Fíjense que dicen, y conoceremos, y proseguiremos en conocimiento a Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a estudiar. Señores, es tiempo de abrir la Biblia. A partir de ahora vamos a estudiar. Vamos a buscar de Dios. En una iglesia, en una pentecostal, en un momento decía, ahora el Señor nos está diciendo que es tiempo de abrir la Biblia y de estudiar. Y hasta como que me dije, bueno, buenísimo. ¿Qué estudiaban? Nada, seguían iguales, de vagos, perezosos. Pero eso sí, todos te dicen de que estudian, de que buscan a Dios. Yo tenía un amigo que quería ser pastor, que había soñado, según él. Y yo, bueno, si querés ser pastor, buena obra desea, buena obra anhela.
pero es necesario que el pastor, y empiezan los requisitos, y uno de ellos es que sepa enseñar, que sea idóneo, que no sea un neófito, y tenía que estudiar. Bueno, el tema es que no quería estudiar nada, le había regalado diccionarios, todo, no quería, estaba ensañado con que él le hablaba el Espíritu Santo. Bueno, no quería estudiar, pero cuando estudiaba, él decía, hoy estuve todo el día leyendo. ¿Y qué estudiaste? Abrí la Biblia y me estudié en los evangelios cómo Jesús resucitó a Lázaro. Claro, van a una parte de la Biblia, toman una porción, la leen con sus propios ojos, con sus propias ópticas, con sus propios intereses personales, leen lo que les agrada, otra cosa no van a leer, sino lo que están buscando en su momento, y ahí ya dicen, listo, el Señor ya me habló. Pero no se estudia así, no se lee así. Bueno, estos hombres dicen, conoceremos y proseguiremos en el conocimiento, en conocer a Jehová. Están reconociendo que tienen que buscar a Dios, que tienen que estudiar y buscar la palabra. Y sí, tienen que estudiar, pero hay que ver si es real. Y fíjense lo que dice ahora. Y ahora se ponen en románticos, se ponen en poetas, se ponen en princesos, y obviamente que empiezan a pedir. Esto es lo que vemos en la falsa religión, y fíjense que si no hemos pasado por ella. Fíjense que dice, como el alba está dispuesta en su salida. ¡Ay, qué poeta! Y hay personas que te dicen, no, porque vosotros, el Señor me dijo, no te apartes de mí ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué hablas así, religioso? Entonces, lo que están diciendo, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Están metiendo poesía, están metiendo romanticismo. Entonces, pero fíjense lo que hace el religioso. Empiezan con un falso arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Están teniendo un optimismo ciego acá, porque están diciendo que el Señor va a venir con lluvia tardía y temprana. Las lluvias son bendiciones. Entonces, fíjense que ya están sacando la lista del supermercado para pedirle milagros a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren milagros y ya. ¿Ven en lo que hay en la cabeza del religioso? Empiezan, volvámonos a Jehová. Bueno, todos los religiosos te van a decir, sí, yo soy un pecador, pero yo lucho para volverme a Jehová todos los días. Y todos te lo dicen. Él nos curará, sí, es Él, porque mi socorro viene de Él. Amén. Él me resucitará el tercer día. Cuando yo no puedo más, el Señor me resucita porque Él me ama y soy su hijo. Voy a buscarlo más a Dios. Vamos a estudiar más todos los días para conocer su palabra y conocerlo a Él y agradar a nuestro Dios porque vivimos para Él. Amén, amén, amén. Y ya que está, Él nos va a dar la lluvia temprana y tardía y Él me va a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este pueblo lo que tienen no es fe. Lo que tienen es un optimismo ciego. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que son optimistas, pero son ciegos. Y esto lo conocemos como la fe positiva, como el positivismo. Entonces, acá estamos viendo personas que dicen, como tu boquita tiene poder, declarar cosas buenas. Entonces, todo lo que vos digas cosas buenas se tienen que cumplir. Y acá están los princesitos de Israel diciendo de que van a llegar la lluvia temprana y la lluvia tardía, obviamente sin que ellos se quebranten. Porque esto es lo que quiere el princeso, que Dios te bendiga, que Dios te dé todo lo que necesita tu alma y que vos no sufras nada. Fíjense las oraciones nada más de los princesos. A mí a veces me da risa porque se ponen a orar. Vamos a orar por Venezuela, porque tiene un problema económico grave. Hay disturbios y están, ay Señor, Padre, nos volvemos a ti. Y tomamos la Biblia, tomamos estos versículos. Señor, tú nos curas, tú nos sanas, amén. Tú nos resucitas al tercer día. Te buscamos en conocimiento, en palabra. Muéstrate a nosotros, Señor. Señor, te pedimos que bendigas a Venezuela. Señor, que se conviertan a ti en Venezuela. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Señor, dales dinero, dales de comer. Señor, que no haya más problemas en Venezuela. Y así oran. Obviamente sin hacer nada ellos. Pero no funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Porque estamos viendo que siempre cuando hay bendición de parte de Dios, hay un sacudón, hay una aflicción, hay un quebrantamiento. Ellos querían bendiciones sin estar quebrantados. Por eso ellos querían un remedio rápido solamente. Ellos querían solamente el milagro y sin estar afligidos, sin tribulaciones, sin pruebas. Pero de la boca para afuera, ¡ay! Eran divinos. Por eso, fíjense cómo son los religiosos. Estos hombres idolatraban a Baal, idolatraban becerros, vivían como querían, pero hablaban como hijos de Dios.
Por eso yo lo escucho a Dante Gebel y hasta parece un hijo de Dios. Pero analizamos un poquito con un contexto bíblico y nos damos que es un hijo del otro. Lo mismo que los pastores que siempre nombramos. Entonces acá estamos viendo de que ellos están hablando de que se van a volver, que Dios los va a resucitar, que van a conocer a Dios, que van a estudiar la Biblia, que Dios los va a bendecir, que Dios los va a sanar, que Dios los va a vendar el corazón y todo. Bueno, sí, confían en Dios, porque ellos aman mucho a Dios. Y hasta podríamos decir esto, amén, el pueblo de Israel se volvió, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ver qué es lo que piensa Dios. Versículo número 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? Fíjense lo que le está diciendo Dios. Dios así como indignado y moviendo la cabeza así. ¿Qué haré contigo, Efraín? Pero acá estamos tus hijos. Acá estamos, Señor. Bendice a tu pueblo que te amamos, Señor. Uy. Bueno, el Señor lo mira y le dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué te haré a ti, oh Judá? A Judá también, Judá siempre está ahí. Dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana. ¿Qué está diciendo? La piedad de ustedes, este circo que están haciendo, este falso arrepentimiento, es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué está diciendo? Esto se desvanece. Esto es todo palabrería. Esto es todo bla, bla, bla. ¿Se entiende? ¿Vieron en las iglesias cuando se ponen a orar que todos lloran, que todos gritan, que hablan en lengua, que empiezan a clamar? Después viene un orador medio llorón. Padre, acá están tus hijos, Señor. O están los alabancistas que hablan llorando. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos. Aleluya. Y todo al tono de una musiquita romanticona. Bueno, todo este show, el Señor lo mira y le dice, ¿qué haré contigo? No hay evidencias de arrepentimiento. No hay un quebrantamiento del corazón. Dios sabe que no se quieren arrepentir. Ya lo había dicho en el versículo número 4. No piensan convertirse a Dios, pero son unos chantas, son unos religiosos. Saben que están mintiendo, saben que están llevando una religión, pero se creen que están engañando a Dios. Miren, les tengo que confesar algo, que ya se los dije una vez. Yo en un momento, estando en una iglesia pentecostal, estaba muy atado al mundo, había vuelto a nacer, tenía un encuentro con... había aceptado a Cristo, todo, pero había dejado mi primer amor. Estaba en el mundo, me costaba ir a la iglesia, no leía nada, era un religioso, diezmaba, un desastre, un cristiano religioso, un princeso de acá a la China. Pero en un momento estaba escuchando gente que oraban así, decían, Padre, yo te amo, Señor, te amo, y decían así. Yo decía, Señor, yo no te amo nada, dijo. Fue sincera su oración. Señor, no te amo, le digo. No te puedo engañar, si querés te digo te amo, pero no te amo, no siento nada, Señor, y me sinceré y me preocupó eso. Porque ¿cómo puedo ser que no te amo, no siento nada, no hay evidencias de mi amor? Me puse sincero y tenía un poquito de sentido común. Bueno, menos mal que después el Señor me pegó una paliza, me azotó, me llevó al suelo, me humilló y me llevó al desierto y habló a mi corazón. Es verdad eso. Pero ¿saben cómo se llora? Ustedes ni se imaginan. Bueno, esas cosas no les quiero contar porque, bueno, cómo lloraba como una niña y claro, era un princeso, estaba lastimado, herido y, bueno, era todo un tema. Pero sucede. Pero bueno, a lo que voy es que tenía el sentido común y decía, Señor, yo no te amo. No me puedo engañar. Bueno, estas personas, se engañaban a sí mismos. A ver, no me pongo como ejemplo de nada porque estoy diciendo algo que era horrible, que no amaba a Dios, o que no sentía nada, o que no había algo que me lleve a confirmar ese amor. Pero estos se creían que amaban a Dios cuando hacían todo lo contrario. Hay gente que me dicen, para mí Dios es todo. Sí, pero no lo veo que esté en tu vida. ¿Todo qué? ¿Qué sería todo? Entonces, acá estamos viendo que el Señor le dice, ay, Efraín, ¿qué voy a hacer con ustedes que están llorando, haciendo un circo, haciéndose los ridículos, gritando, pidiendo piedad, que el Señor, cuando no se quieren volver? Entonces dice que son como nube de la mañana. Claro, la nube de la mañana se desvanece. El rocío de la madrugada, claro, el rocío de la madrugada ya a la mañana desaparece. Entonces lo que vemos es que algo que se desvanece, que es algo falso. Y Dios sabe que son falsos. Esto es lo que tenemos que entender.
Versículo número 5. Por esta causa los cortaré por medio de los profetas. Fíjense que Dios no se deja engañar. Tus lagrimitas de cocodrilo, ustedes no lo convencen a Dios, ¿eh? Hay personas que dicen, no, porque Dios cuando ve que llora a su pueblo, no viene de la mano el llorar. Y yo cuando iba a la iglesia hasta lloraba, porque claro, la musiquita era romántica. En ese momentito donde te quieren hacer entrar en trance, yo me acordaba de cosas que me iban mal en la vida y me angustiaba y forzaba un llanto y hasta se me caían las lágrimas. Y después venía un pastor y gritaba todo y se me llenaba algo de euforia. Pero eso, Dios te dice, eso no sirve de nada, yo te cortaré igual. No lo podemos engañar a Dios. Entonces, por esta causa, los corté por medio de los profetas. Con palabras de mi boca, los maté. Entonces, acá nos está mostrando cómo Dios va a ejecutar los juicios con la palabra de su boca. Recuerden que todo es la palabra de Dios. Y tus juicios serán como luz que salen. Entonces, los juicios van a salir todos juntos. Entonces, que este pueblo esté viviendo como princesitos, prosperados, los príncipes vivían siendo influencer en el mundo, tenían relaciones sociales con todas las naciones, eran reconocidos, estaban adinerados, prosperados, tenían casas de verano, casas de invierno. Bueno, aunque todo esto el Señor está diciendo, los juicios van a llegar. Y vamos a decir, ¿y por qué si nosotros lloramos? ¿Por qué si estoy todo el día en la iglesia? ¿Por qué si oramos todos los días? ¿Por qué si voy a la iglesia todos los días? ¿Por qué, Señor, ¿por qué me voy a ir al infierno si yo todos los días voy a la iglesia? Todos los días diezmo, todos los días ofrendo, salgo a predicar, hago estudios bíblicos, voy vestido de blanco a la iglesia, hasta zapatos blancos tengo. Cuando hablo, les digo vosotros, digo Shalai, digo Shaddai, digo Shalom, digo Elohim. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Vivo para ti. Bueno, y acá está la respuesta ante todos estos religiosos que siempre dicen que, como hicieron muchas obras religiosas, ya tienen la salvación. Versículo número 6. Porque misericordia quiero. ¿Les suena esto cuando estudiábamos Samuel? Que hablábamos con Saúl y Samuel. Misericordia quiero. Este pueblo lo que menos tenía era misericordia. Eran egoístas, extorsionaban a las personas, había chantaje, habían sobornos, afligían al justo, había cohecho que al rico tenía beneficios. Entonces, pero no había misericordia. Entonces el Señor le está diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces el Señor a muchos religiosos que han levantado iglesias, que están todo el día en la iglesia, que cantan, que hasta que van a predicar, el Señor está diciendo, quiero misericordia. ¿Se entiende? O lo explicamos con plastilina mejor, o con palitos. El Señor, a ver, yo les puedo decir, Señor, acá estoy. A ver, Señor, tengo hoy estaba viendo 730 videos, tengo 730 estudios, Señor. Si me das un poco más de tiempo, vamos a estudiar todos los libros de la Biblia. Señor, acá está todo mi esfuerzo. El Señor me dice, sí, todo bien, pero yo quiero misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, si yo todos los estudios que estoy haciendo bíblicos, no los estoy haciendo impulsado por el Espíritu Santo y por amor y por misericordia, es como hojas, como trapos de inmundicia sería, como nos dice Isaías. Entonces, acá nos está diciendo misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, conocer a Dios, este pueblo no conocía a Dios, el sistema religioso moderno tampoco conoce a Dios, más que holocaustos. Entonces, acá no depende de cuánto ofrendás, de cuánto diezmás, sino de la misericordia. Acá no depende de los sacrificios que haces, sino que el conocimiento que tenés de Dios y cómo lo aplicamos. Entonces, este pueblo era todo bla, 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 querían palabras bonitas, pero estas personas no tenían obras que son frutos de amor. Entonces, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Exactamente, ustedes mismos ya se dan cuenta cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, versículo número 7. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Que está hablando que este pueblo, igual que Adán, así como ha transgredido, así como ha entrado en pecado, los está nombrando, nos está diciendo, allí prevaricaron contra mí. Israel ha fallado, ha abortado el plan de Dios. Versículo número 8. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Fíjense que está diciendo que Galad, toda esta región del otro lado del Jordán,
todo en la parte norte, es hacedores de iniquidad. A ver, recuerden que cuando hablamos de pecado, el pecado, podemos caer en pecado y arrepentirnos, pero la iniquidad no, porque es un pecado que no se piensa dejar, no se piensa abandonar. La iniquidad es eso, un hábito en el pecado. Entonces, ciudades hacedoras de iniquidad ya son inicuos, no van a cambiar más, van a pasar 100 años, 1000, 100.000 y no van a cambiar. Manchada de sangre, eran asesinos, ¿se entiende? Entonces, Dios va a ejecutar los juicios a estas naciones. Ya estamos ahí, ya estamos por terminar esto y volvemos a Reyes y ahí vamos a entrar en todo lo que es la muerte de todos los habitantes, los que van en cautiverio y todo. Bueno, versículo número 9. Como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdote mata en el camino hacia Siquem. Si contentaron, así cometieron abominación. ¿Qué significa acá? Acá nos dice que como ladrones esperaban a algún hombre. ¿Qué significa esto? Una compañía de sacerdotes, vemos que estaban como ladrones. ¿Ladrones de qué? De almas. Ladrones de personas. A ver, en el sur estaba la adoración correcta. Estos hombres, hoy en día, acá en el tiempo que estamos estudiando de Oseas y en el tiempo de Jeroboam, tenían que ir a adorar al sur. Ese era el objetivo, pero tenían sacerdotes que los retenían para seguir con la adoración perversa. Por eso dice, como ladrones que esperan a algún hombre. Estas personas nos dice que estaban en compañías de sacerdote, mata en el camino hacia Siquem. Entonces, estas personas evitaban de que vayan a adorar al sur y a festejar las fiestas solemnes como Dios deseaba. Hoy en día los falsos pastores hacen lo mismo. Impiden de que llegues a Jesucristo. ¿Se entiende? No solamente no van ellos al cielo, sino que le cierran el cielo a los demás, decía el Señor Jesucristo. Entonces, así cometieron abominación, porque siguieron adorando y matando gente, está hablando en lo espiritual, en el norte. Versículo número 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Sigue viendo todo lo que está mal ante los ojos de Dios. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega. Vos también agarrate, Judá. Estás en el lugar correcto, tenés sana doctrina, pero agarrate porque tu conducta. Entonces acá a Israel del norte le está hablando por la doctrina, que es una doctrina incorrecta, y por la conducta. Esto es apostasía. Ahora, Judá tenía la doctrina correcta, pero la conducta no era buena. Por eso va a ejecutar los juicios igual. ¿Se entiende? Entonces ahí está la diferencia de lo que estamos viendo. Entonces podés estar en una iglesia de sana doctrina y puede ser una sinagoga de Satanás o puede estar llena de hijos del demonio. Entonces, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces acá está hablando de que también le va a llegar el turno a Judá, pero eso va a ser otra historia que ya lo vamos a ver y también vamos a ver de la misma manera cuando llegue lo que es en Judá, lo que es el cautiverio, vamos a ver también los profetas de la misma manera que estuvimos viendo con Amós y con Oseas en el norte. Y ahí van a aparecer Jeremías, va a aparecer Isaías, van a aparecer todos los profetas menores, ¿se entiende? Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado ya. Hemos terminado. El miércoles que viene seguramente continuamos con el libro de Reyes. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, poderoso Dios. Te damos gracias por seguir dándonos alimento espiritual, por darnos este conocimiento bíblico. Tú demandas tener un conocimiento de ti y es lo que tratamos de hacer. Pero nosotros no nos queremos gloriar solamente en tener un poquito de conocimiento, sino que también tenemos que tener una vida conforme a la palabra de Dios, una vida conforme a tu santidad. Ayúdanos a conocer un poco más tu santidad, Señor, porque muchas veces transgredimos en el pecado sin entender el carácter santo que tú tienes, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, guíanos por el buen camino. Gracias a tu amado Hijo Cristo Jesús, que es el buen pastor que nos guía. Gracias al Espíritu Santo que nos va haciendo caminar por el camino correcto, que nos convence de pecado, que nos exhorta, incluso hasta que se constricta cuando caminamos en desobediencia.
Gracias, Señor, por este grupo maravilloso. Gracias por estos hermanos que buscan de ti, solamente buscan el conocimiento bíblico, y todos estamos en el mismo sentir. Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén.